Este video tiene por objetivo resolver el ejercicio que les había enviado sobre Excel. Acá tengo yo ya escrito los datos para que el video no dure mucho tiempo. Recordemos que al teclear los datos en Excel, pues en el caso de lo que aparece acá arriba, o sea el título, no importa que se pase a las demás columnas que vemos acá. El área de las columnas la tenemos identificada con estas letras. Y el área de las filas con estos números. La tabla de datos que se encuentra acá sí debe de anotar un dato en cada celda, que las celdas le llamamos a estos espacios que tenemos en esta área de acá. Aquí, como pueden darse cuenta, como los nombres eran largos, pues no caben dentro de la celda, pero no importa, sí deben de dejarlos, si no aparecen completos. Por ejemplo, en el caso de los nombres, podemos agrandar dejando presionado en el espacio que tenemos en medio entre las columnas, sin soltar, y mover si queremos hacer más pequeño hacia la izquierda o más grande hacia la derecha, para que se logren apreciar los nombres completos. De igual manera podríamos hacer aquí para que se vea la palabra horas extras, pero como vamos a ajustar el texto en esta área, no es necesario, solamente acá en los nombres sí debemos de agrandarlo. Entonces vamos con los pasos que debieron de haber realizado. En primer lugar, deben de escoger tamaño de la hoja oficio y en posición horizontal con estos márgenes. Para eso pues es similar a como se realizaba en Word. Podemos ir a la opción de archivo, imprimir, y aquí nos da una muestra del trabajo. Desde acá tenemos la opción de configurar página. Lo seleccionamos y aquí podemos seleccionar el tamaño de la hoja, que era oficio, que es lo mismo que legal, que vaya en forma horizontal, y los márgenes los tenemos en esta pestaña. La hoja solicita 3.5 en superior e inferior, el izquierdo y el derecho, 3 centímetros. En este caso vamos a procurar ir a una velocidad intermedia. Si en dado caso ustedes se quedan en algún paso atrasados, pues pueden obviamente pausar el video, retrocederlo. Por lo tanto, no vamos a ir muy despacio. Al seleccionar acá aceptar, pues ya nos muestra aquí la hoja configurada de la manera como colocamos hace ratos. Regresamos entonces ya luego de haber configurado la hoja. A continuación nos solicita centrar los títulos a lo largo de las columnas y cambiar el tamaño y color de las letras del título. Se refiere a esta área de acá. Entonces regresamos al ejercicio de Excel y para poder centrar, primero debemos de tener ya tecleados los datos para saber que vamos a ocupar en este caso hasta la columna I. Entonces, por lo tanto, se selecciona de donde comenzamos a anotar, acá, hasta la columna I, que es donde está el último dato. Y aquí tenemos entonces el botón de combinar y centrar. Podemos cambiar el color de fuente, hacerla un poco más grande, subrayarlo incluso si queremos. Y lo mismo se procedería a hacer con este otro título, seleccionándolo de acá hasta la I. Color de fuente, más grande. El botón de combinar y centrar, que es lo que hace que se unan las celdas. Podemos subrayarlo también si queremos. Bueno, entonces eso se refiere a ese paso. Luego de eso nos solicita ajusta el texto del título de la tabla de datos para que se vea como este ejercicio. Esto de acá, que quede así como en doble espacio. Por eso les comentaba hace un momento que no importa que acá no se vean los datos, porque ahorita los vamos a seleccionar y para eso está el botón que dice ajustar texto.
Entonces lo que no cabe lo deja en doble espacio. Y podemos centrarlo para que se vea de mejor manera. Con el botón de centrar común que se utiliza en Word, no combinar y centrar porque nos uniría todas las celdas. Es el botón de centrar nada más. Aquí como solo la letra S quedó abajo, aquí sí es conveniente entonces agrandar la columna para que se pueda ver lo que acá está la palabra completa. Entonces eso sería en ese paso. Luego empezamos ya con los cálculos. Los cálculos en Excel, para poder realizarlos, primero se debe anotar el signo igual. El sueldo extra dice que se pagarán 15 quetzales por cada hora extra. Entonces aquí debemos de calcular el sueldo extra. Vamos a acercar para poder ver mejor la celda. Entonces, obviamente es una multiplicación de las horas extras por 15. Colocamos el signo igual y luego anotamos la celda la cual vamos a operar, que es horas extras. Podemos escribirla desde el teclado o seleccionarla. Podemos escribir D5 o darle un clic para que nos muestre que este dato está en D5. Luego de eso, el signo para multiplicar en Excel es el asterisco. Entonces decimos D5 por 15, que es lo que van a pagarnos por cada hora extra. Y al presionar la tecla Enter, pues ya nos debe mostrar el resultado, que son 75. Como es la misma operación para todos los demás empleados, nos colocamos nuevamente donde ya se hizo la operación, que como se pudieron dar cuenta, aquí está nuevamente. Entonces nos colocamos en la esquina del lado derecho, la parte de abajo, y nos aparece esta forma el puntero. Dejamos presionar el mouse sin soltar, lo movemos hacia abajo, que es lo que se conoce como estirar una fórmula, y ya nos da el resultado para todos los demás empleados. Ahora vamos a calcular las comisiones. Las comisiones dice que va a ser el 10% del sueldo base. Entonces, por lo tanto, el sueldo base lo tenemos ubicado acá. Y a este dato le debemos de calcular el 10%. Como siempre, comenzamos con el signo igual. Ya sea que escribamos C5, que es donde está el primer dato del sueldo base, o le damos un clic para seleccionarlo. C5. Para sacar un porcentaje hay varias formas de hacerlo. La más sencilla es multiplicando por 10 y luego el signo de porcentaje. Entonces en este caso C5 por 10%, si fuera por ejemplo el 30% por 30%. Y luego de eso, ya saben que acá es para estirar la fórmula. Como es el mismo cálculo para todos los empleados, dejamos presionado y estiramos. Ya tenemos entonces las comisiones. Luego de eso, el sueldo subtotal se debe sumar sueldo base, sueldo extra y las comisiones. Es una suma nada más, en el cual nos está diciendo que sumamos sueldo base, sueldo extra y comisiones. Entonces, escribimos el signo igual. Seleccionamos sueldo base, que está en C5, más sueldo extra, que está en E5. Lo podemos escribir con el teclado o seleccionarlo. Y más las comisiones. Esta sería entonces la fórmula como se le conoce, o la operación. Estiramos entonces la fórmula hacia abajo. Dejando presionado el mouse. Y
Y ya tenemos entonces calculado el sueldo subtotal. Ahora vamos con el IX, será el 4.83% del sueldo subtotal. Ya habíamos calculado un porcentaje hace un momento, entonces se calcula de la misma manera. Signo igual. Y será el 4.83% del sueldo subtotal, o sea, de este dato, que se encuentra en G5. Entonces sería G5 por 4.83%. Es importante mencionar que algunas computadoras en lugar del punto reconocen la coma. Entonces, si en dado caso les muestra que si desea reconfigurar, es porque en lugar del punto debemos de anotar la coma en algunas computadoras. Y ahí nos da ya la respuesta. Estiramos la fórmula. Y vamos a el sueldo líquido, dice al sueldo subtotal se le debe restar el X. Signo igual. El sueldo subtotal se encuentra en G5. Y como es una resta, menos el X que se encuentra en H5. Entonces ahí tenemos ya la fórmula. Y eso es lo que tuvieron que haber hecho en cuanto a... Como pueden darse cuenta, pues ya están calculadas las operaciones de esta área. Este sería el sueldo que ganaría este empleado. Ya tenemos calculados los sueldos de cada empleado. Pero en la hoja también nos pide calcular ciertos datos, por ejemplo el total de cada columna para ver cuánto se debe pagar de sueldo por los 7 empleados, cuánto acumularon en total de horas extras los 7 empleados, es decir, realizar los cálculos que acá solicitan. Y para no ir sumando dato por dato, pues hay unas funciones ya preestablecidas en Excel que nos permiten realizar esto. Dice acá, calcular los totales. En este caso, se debe utilizar la fórmula igual suma, escribir la celda inicial y la celda final entre paréntesis. Entonces, por lo tanto, signo igual, sin dejar espacios, escribimos la palabra suma, abrimos paréntesis y anotamos la celda donde está el primer dato que queremos sumar. En este caso sería la celda C5. Lo podemos anotar desde el teclado. Luego de eso, 2 puntos. Y la celda final, que en este caso se encuentra en C11, el último dato. Entonces anotamos eso, C11. ¿Se dan cuenta? Ya nos marcó los datos que vamos a sumar. Cerramos paréntesis. Y esa sería entonces la fórmula que hay que realizar. Al presionar Enter, pues ya nos muestra el resultado que los 7 empleados tienen un sueldo base de 10.050. Aquí lo vamos a acercar para que puedan ver la fórmula. Como es la misma operación para cada columna, ahora en lugar de estirar las fórmulas hacia abajo como se hizo hace rato, la vamos a estirar hacia la derecha. Siempre en este espacio de acá. Dejamos presionado sin soltar. Y ya tenemos la suma de cada columna. Por ejemplo, 32 horas extras hicieron los 7 empleados. El sueldo líquido que hay que pagar por los 10 empleados, aquí está la cuota de X de los 7 empleados. Ahora la función para el máximo, el objetivo es obtener el valor mayor de cada columna. En este caso, cuál es el sueldo más grande, la cantidad de horas extras más grande. Y aquí nos dice
calcular los máximos, que es similar a como se hizo los totales, solo que la función se llama max. Entonces, para eso, de manera similar a como se hizo anteriormente, signo igual, la palabra max, sin dejar ningún espacio, paréntesis, y luego lo demás sería exactamente lo mismo. El primer dato está en C5, 2 puntos, el último dato está en C11, no hay que incluir los totales, solo es de los empleados. Por lo tanto, solo hasta acá. C11. Cerrar paréntesis. Y ya nos da aquí el resultado que el valor máximo del sueldo base es 2000. Estiramos la fórmula de igual manera hacia la derecha. Ya tenemos el valor máximo de cada columna. El mínimo es similar a como se han hecho estas fórmulas, solamente que la función se llama min. Entonces, de igual manera, signo igual, la función se llama min, paréntesis, el primer dato está en C5, es exactamente lo mismo, 2 puntos, y el último dato está en C11. Cerrar paréntesis. Y aquí nos muestra que el dato menor es 1000 de esta columna. Y al estirar la fórmula, pues aquí el dato menor es 0, 0, 100. Y el valor promedio, pues como su nombre lo indica, es el promedio de ciertos datos. Es exactamente como se hicieron los anteriores. Signo igual, la función se llama promedio. Paréntesis, el primer dato está en C5, 2 puntos, y el último dato está en C11. Cerramos paréntesis, y aquí tenemos el resultado. Este es el promedio de cada columna. Entonces, en cuanto a cálculos, eso es todo lo que hay que realizar. Ahora lo siguiente es configurar para que se vea de mejor manera estos datos. Siguiendo con el ejercicio, dice que hay que ordenar los nombres de las personas y sus datos en forma ascendente, o sea, de la A a la Z. Para ordenar los nombres, recordemos marcar desde acá no, porque aquí tenemos los números, entonces lo que ordenaría serían los números, y como ya están en orden no cambiaría nada. Hay que seleccionar desde la palabra nombres, sin incluir totales, porque esos no los queremos ordenar, esos van a ir siempre al final. Pero es importante que también se deben de marcar todos los datos que corresponden a cada nombre, porque si ordenáramos marcando únicamente los nombres, sí se ordenarían, pero los datos quedarían en el mismo lugar, entonces el sueldo de un empleado ya le va a corresponder a otro, y con eso quedaría mal todo el trabajo. Entonces recuerden, marcar los nombres y todos los datos que le corresponden a cada empleado, sin incluir los totales ni estos números porque ya están en orden. Y luego para eso pues es bastante sencillo, vamos a botón ordenar y filtrar, y aquí nos dice si queremos de la A a la Z o de la Z a la A. En este caso vamos a ordenar de la A a la Z, y aquí se pueden dar cuenta que ya quedó ordenado alfabéticamente. Ahora lo siguiente que nos solicita es colocar bordes de color rojo al cuadro, líneas simples abajo y dobles arriba según la muestra. Los bordes se refiere a las líneas que van a aparecer en la orilla de las celdas. Entonces para eso seleccionamos primero esta área porque es la que tiene líneas simples. Presionamos el botón derecho dentro de cualquier lugar
seleccionado y vamos a la opción que dice formato de celdas. Acá vamos a la opción de bordes. Escogemos el color, que en este caso rojo, y el tipo de línea, que en este caso es esta, la simple. Debemos de seleccionar el botón contorno para que marque la orilla y la opción de interior para que marque las líneas de adentro. Y luego de eso, aceptar. Como pueden darse cuenta, pues ya quedaron acá las líneas en este caso. Y lo de arriba, como son líneas dobles, se hace después, no se pueden hacer al mismo tiempo. Seleccionamos esta área, botón derecho adentro, formato de celdas. Lo único que debemos de cambiar es el tipo de línea porque el color ya está rojo. Son líneas dobles. Seleccionamos contorno, recuerden la orilla, interior para lo de adentro. Y luego aceptar. Y de esa manera ya están los bordes entonces con color rojo. Adicionalmente nos pide colocar color de relleno al cuadro utilizando 3 colores. Entonces el color al cuadro, pues simplemente seleccionamos donde queremos que quede el color. El color de relleno es este botón de acá que tiene la forma de un bote. Colocamos colores claros para que no se dejen de observar el color de las letras. Seleccionamos otra área porque pide de 3 colores. Le colocamos otro color diferente. Por ejemplo, de totales para abajo. Otro color. Si se dan cuenta, en la hoja de trabajo, esta área de aquí están centradas las celdas. Entonces, por lo tanto, acá lo que vamos a hacer es marcar esta celda con la de la par y combinarlas con el botón combinar y centrar, similar a como se hizo con el título, solo que el título se abarcó desde A hasta I. Ahora acá son solo estas 2 celdas, combinar y centrar, para que se vea como el ejercicio que tenemos ahí. Entonces de esta manera es lo que pide el ejercicio. Solamente vamos a ver acá, si queremos combinar 2 colores dentro de la celda, se hace de la siguiente manera. Por ejemplo, marcamos acá. En lugar de escoger el color directamente acá, presionamos botón derecho adentro, formato de celdas, vamos a la opción de relleno, efectos de relleno, y nos da la opción para colocarle 2 colores. Vamos a colocar los 2 colores que nosotros queramos. De preferencia que no sean muy fuertes los colores. Si los queremos verticales, diagonales, desde el centro, voy a seleccionar, aceptar y aceptar. Entonces, esto es todo lo que tenían que haber hecho con el ejercicio. Pues vamos a ver unos temas más que, aunque en la hoja no los solicita, le van a servir para realizar el siguiente ejercicio que les voy a mandar. Una cosa para mejorar la presentación acá es que, si se dan cuenta, hay algunos datos que tienen decimales, unos tienen cierta cantidad de decimales, otros no. Entonces, para que todos queden de la misma manera, por ejemplo, en el sueldo base, vamos a colocar el signo correspondiente de quetzal y 2 decimales. Entonces vamos a marcar todos estos datos. Y para eso tenemos este botón de acá, formato de número o contabilidad. Lo seleccionamos. Y aquí nos debe aparecer el signo de quetzal de español. Si no apareciera, vamos a más formatos de contabilidad. En este espacio aquí tenemos que seleccionar entre todos los que hay el que corresponda a el signo de quetzal de Guatemala. Se dan cuenta como son una gran cantidad de tipos de monedas, nos va a llevar un tiempo encontrarlos, pero es de irlos buscando acá detenidamente.
aunque en este caso como se encuentra acá, pues simplemente lo seleccionamos en este espacio. Cuando nos aparezcan estos signos, lo que significa es que hay muy poco espacio para los números, entonces debemos de agrandar la columna un poco más para que se puedan ver los datos y ahí ya se logran apreciar. En el caso de las horas extras, pues no es necesario colocar el signo de quetzal porque representan simplemente horas. Lo que sí vamos a hacer es reducir la cantidad de decimales con este botón de acá para dejarle solo 2 decimales en el promedio y lo demás lo dejamos de igual manera. Ahora todos estos otros datos, como si representan dinero, lo vamos a marcar y con el mismo botón de formato de número de contabilidad vamos a seleccionar el correspondiente, el de Guatemala. Agrandamos las columnas donde no quepan las cantidades, que eso es lo que nos indica cuando aparezcan los signos de numeral. Y ya se ve de mejor manera el trabajo. Podemos ir a Archivo, Imprimir, y aquí tenemos una muestra de cómo quedará el trabajo. Como es un ejercicio corto, queda mucho espacio de la hoja en blanco, entonces podemos ir a configurar página. En la opción de márgenes podemos dejar centrado nuestro trabajo horizontal y también vertical para que quede en el centro de la hoja. Esto únicamente se recomienda cuando el ejercicio es bastante pequeño. Si ocupa más de una hoja, pues no se puede hacer esto. Y ya nos centra entonces el trabajo.